Preparé tantas preguntas No me digas. acá. Bueno, ¿Cómo va eso? muy bien. Arranco sin perder tiempo, Alberto. Siempre es muy interesante tenerte y charlar. Hace frío. ¿Se come de manera diferente en invierno que en verano? Primera pregunta, no sé si es así. ¿Se comen otras comidas en invierno que verano? La gente tradicionalmente cree que es invierno, Ujú. pero es un dato de la televisión o de la radio solamente. La mayoría de las personas están a esta temperatura durante todo el día. Y, Y y o sea entonces que no es tan así, no es que en invierno comes muy diferente a lo que comes en verano. se come diferente, pero es por la percepción, por la sensación, no porque la gente esté expuesta al frío, Ujú. sino que tiene la sensación de, bueno, como hace frío, comamos un guiso, y si le ponemos chorizo colorado, como siempre se dice, al guiso de lentejas, eso es mejor, ¿no? Pero no tiene ninguna relación. El que Argentina pase por tiempos como pasa ahora, ¿no? Sube la electricidad, sube la luz, ahí económicamente está bastante inestable todo. ¿Eso te impacta a la hora de... Ya sé que en estrés sí te impacta, pero te estoy hablando de alimentación. ¿Impactan esas ansiedades en la forma de alimentarse y de comer o no? Sí, la inseguridad genera siempre un mayor consumo de alimentos. La inseguridad. La inseguridad. Cualquier tipo de inseguridad, no estás hablando de inseguridad de un arma, estás hablando de una No, inseguridad en la no, de vida. la inseguridad una cosa estable, no un día que estás inseguro, sino cuando hay inseguridad social o inseguridad personal, te están por echar de trabajo o te quedaste sin trabajo, la inseguridad te hace comer más. Además, todo eso genera estrés y el estrés genera producción de cortisol en el cuerpo, que es como si estuvieras tomando cortisona. Y eso te aumenta el apetito y te aumenta el tamaño del vientre también. No entiendo eso. ¿Se llama cortisona? El cortisol. Cortisol. Tu ¿Y lo cuerpo genera el cuerpo? claro, las suprarrenales generan cortisol cuando hay estrés. Eso está bueno. Cuando vos tenés una situación en la que necesitas estar, por ejemplo, yo en este momento, vos estás entrevistando, tengo más cortisol que hace una hora. Ujú. En una persona que está con estrés crónico, no solamente tiene un poco más de cortisol en un momento que lo necesita, porque el cortisol te da acción, sino que tiene cortisol en forma sostenida. Y ese cortisol en forma sostenida te aumenta el apetito y lo que vos comes se deposita preferentemente en el abdomen. Pará. Si yo hago deporte y no necesariamente jugar al tenis, te cuento ejemplo personal, yo ya tengo 46, casi 47, y hoy jugué 2 horas al tenis. Tenía hambre y estaba como, me sentía raro antes de jugar. Corrí, transpiré, me pegué una ducha y estoy como para irme a dormir, estoy feliz acá charlando con vos, estoy disfrutando el programa y me bajó el hambre. ¿Vos bajás la cantidad de cortisol o bajás la ansiedad si haces deporte, si salís a caminar o si salís a correr o haces algún tipo de actividad? Todo lo que signifique una actividad que sea placentera para vos, te regulariza todo el sistema nervioso y el sistema hormonal. Puede ser leer o puede ser pescar o Sí, puede ser... la actividad física tiene además un componente beneficioso que te regulariza todo el cuerpo, del cerebro, el aparato digestivo, el corazón, los pulmones, absolutamente todo. Ujú. Es relajante de por sí, ¿no? Pero en general las cosas placenteras te regulan el organismo, sí. ¿Qué es el colesterol? Siempre la gente se pregunta, ¿a qué se le llama? ¿Qué es el colesterol exactamente? ¿Por El qué colesterol es una grasa que circula por la sangre y que es necesaria para la composición de las células, para las hormonas, es necesaria para la vida. Ujú. Cuando está aumentado, produce un aumento de riesgo de que tengas una enfermedad coronaria, Ujú. de que se obstruyan las arterias, principalmente las coronarias. Por eso pueden obstruir las arterias coronarias, se puede obstruir la carótida, la aorta, las arterias de las piernas y mucho más cuando va combinada con hipertensión y con cigarrillo, ¿no? Ahora voy un poquito a tu historia, quiero hablar de educación con vos, quiero hablar de... Sos liceísta también, ¿no? ¿Vos estuviste en Soy liceo? liceísta, Sos sí. liceísta. Sí, una ¿De de qué las cosas que liceo me da sos? orgullo. ¿De qué liceo? Del Liceo Naval Militar, Ah, de la quinta promoción. yo soy del Belgrano, Liceo Ujú. Genovés, pero hice unos años, no juré la bandera allí. Yo sí, Vos sí la juraste. sí. Quiero hablar de un poco con vos, Alberto, de cómo te formaste, cómo te educaron, cuáles son tus valores en la vida. Pero vos sos un rupturista en Argentina, porque fuiste uno de los primeros que nos hizo entender o empezó a hablar de la obesidad en este país. O sea, no se hablaba mucho o casi nada de la obesidad. No. Primera pregunta, ¿obesidad es igual a gordura o una cosa no tiene que ver con la otra? ¿El gordo es obeso y el obeso es gordo o no? La cosa es así, obesidad es cuando vos tenés
un índice, cuando tenés un exceso de grasa en el cuerpo según los estándares internacionales. Ahora, se le ha puesto, si vos tenés hasta 15 kilos de sobrepeso, se llama sobrepeso. Hasta 15 kilos Más o es, menos. es Porque, sobrepeso. sí, Ok. no se maneja por el kilaje Sí, dale, solamente, sí. sino en relación con la estatura. Si tenés más de 15 kilos, ahí ya se empieza a llamar obesidad. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, según la clasificación que uno elija. O sea, por arriba de los 15 kilos se considera que tenés aumentado el riesgo. Sin embargo, es una clasificación que no es la más apropiada porque el 50% de las complicaciones se dan con personas que tienen 10 o 15 kilos de sobrepeso. Ya con 10 o 15 kilos vos tenés más riesgo de tener hipertensión, colesterol, triglicéridos y diabetes. Con 10, 10 Con o 10 o 15 15 kilos, kilos. sí. Porque además, esos 10 o 15 kilos suelen acompañarse de sedentarismo y suelen acompañarse de mala alimentación. Entonces, y tiene que ver también el perímetro del abdomen. Si esa grasa está localizada en el abdomen, si vos tenés 10 o 15 kilos y son preferentemente en las caderas, como puede ser el caso de una mujer, no es tan riesgoso. Si está localizado preferentemente en el abdomen, la grasa del abdomen segrega sustancias que son más dañinas que la grasa de la cola o de las caderas, ¿no? Vos, ¿por qué empezaste a hacer base en eso? ¿Por qué empezaste a estudiar la obesidad y hiciste foco en eso cuando nadie lo hacía en Argentina? ¿Qué te llevó? ¿Qué viste? ¿En qué momento? ¿Viste el libro El Cisne Negro? Sí, El de libro Nassim Taleb. De Nassim Taleb. El Cisne Negro te dice hay cosas en la vida que uno cree que están determinadas, que uno las determina y las controla, pero que son casualidades. Sí. En realidad yo comencé con el tema de la obesidad porque había un semipariente en Uruguay que le fui a visitar un día porque éramos amigos de la familia y él hacía obesidad y me contó un poco de lo que hacía antes de recibirme y me introdujo en la medicina psicosomática. En aquella época en la Facultad de Medicina no se estudiaba psicología. Estaban los sanos y estaban los que estaban en el Borda o en el Moyano, los que tenían así algún tipo de psicosis. No había gente triste con fobias, con ansiedades, con temores, con inseguridades, eso ni existía la clasificación de las enfermedades. Cuando yo encuentro el libro de medicina psicosomática, encuentro una nueva manera de ver al hombre, nueva para mí, Sí, ya sí, en sí. Estados Unidos otra gente ya la usaba, pero los médicos muy poco. Y entonces me enganché con eso y me enganché con el tema de la obesidad, pero pasó el tren y yo lo tomé. Yo en esa época estaba trabajando en el Hospital Alemán y estaba en la sala de cirugía o ginecología, rotaba por ahí, ¿no? ¿Y hoy la obesidad es un tema para el mundo? Es un tema para el mundo. Hay 800 millones de desnutridos en el mundo y entre 2.000 y 2.300 millones de personas que tienen distinto grado de sobrepeso, sobre un total de 7.000 millones de personas que hay en el mundo. O sea que el porcentaje es muy significativo. Ahora, ahí siempre, Alberto, aparece un... Te voy a tirar una idea de peluquería o de taller mecánico, ¿viste? La respuesta puede ser de Sí, peluquería, pero no, las preguntas no. bueno, hasta por ahí nomás, porque no hay cura para el cáncer porque no le conviene a los laboratorios. O, no, olvídate, el día que lo quieran curar, esta enfermedad, el día que la quieran curar, la curan. La obesidad, el hambre, vamos a hablar del hambre. Vos sabés la industria del alimento, lo que es en el mundo. Con los avances científicos que ha producido el humano, no existe una pastilla, no existe alguna medicación, no existe alguna manera de controlar que el ser humano se alimente bien. O sea, así como hay pastillas para la hipertensión, para la diabetes, para el dolor de rodilla, un diclofenac, no existe no han desarrollado algo que te ayude y que te controle cuando te sentás a comer, o sea, que te deje un hambre justo, y que no te abalance sobre una torta o sobre un kilo de helado o sobre 2 kilos de costilla en vez de comerte una costillita y un poquito de ensalada. No. No existe eso. Sí, la respuesta, la pastilla no. Está por salir, hay un medicamento que hacía más difícil la absorción de la grasa y que fue el único medicamento que realmente nosotros hemos usado. Un medicamento que ya tiene cerca de 15 años, o un poco más. Ahora está por salir una inyección que se venía usando para la diabetes, que se va a usar para obesidad y que produce un razonable, es una inyección diaria, pero que produce un razonable descenso de peso produciendo ese efecto que vos decís, produce saciedad. Pero puede llegar a producir un descenso de peso de 8 kilos, 9 kilos,
en los seguimientos que se han hecho hasta un año, ¿no? Ujú. Pero una cosa que te resuelva el problema definitivamente, lo único que lo puede llegar a resolver de una manera sostenida hasta ahora es en las personas que tienen un gran sobrepeso, es el bypass gástrico, o alguna de las formas de cirugía. Eso es un antes y después, La cirugía bariátrica es un es antes y copernicano después. ese giro, Sí, sí. La cirugía bariátrica significó una verdadera revolución. Nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de introducirla acá, el bypass con el doctor Cariña, que es el jefe de cirugía del Hospital de Malvinas, donde tenemos un centro de obesidad municipal, ¿no? Y fue un antes y después. O sea, por primera vez lo que desconfiábamos de las cirugías de la obesidad, yo era uno de los que desconfiaba, porque las primeras eran muy cruentas y muy, o sea, daban malos resultados, con muchas complicaciones, hasta que apareció el bypass y tardó como 10 o 15 años en meterse en la cabeza de los que éramos médicos clínicos, hasta que entendiéramos en qué consistía eso y cómo las hormonas del ¿Qué es aparato el bypass? digestivo. Perdón, ¿el bypass gástrico qué es? Bypass se llama cuando se hace un puente. ¿Viste? En el bypass coronario se saltea la arteria que está tapada, fue la primera vez que se conoció Sí. el nombre de bypass. Vos tenés la arteria que está tapada por acá y haces un puente. Sí. El bypass digestivo, el bypass bariátrico, lo que se saltea es gran parte del estómago y una parte del intestino delgado. O sea, vos salteás, va la comida derecho por el estómago chiquito y de ahí saltea el estómago y 1 metro más de intestino. Pero el estómago, ¿y qué función cumple el estómago? El estómago nada, queda ahí descansando nomás. Produce menos jugos, queda Mirá vos. desfuncionalizado. No lo entendía. Y entonces, cómo era. cuando se produce esta operación, no es porque queda un estómago chiquito, ni es porque no absorbe bien, sino porque te produce cambios hormonales. Hoy se sabe que las hormonas del aparato digestivo, hay hormonas del aparato digestivo que tienen un fuerte impacto en los mecanismos cerebrales que regulan el apetito. Hay hormonas del aparato digestivo, la grelina, por ejemplo, es una que segrega el estómago, que aumenta el apetito a la hora de comer, y después están las otras, que son producidas por el intestino, que sacan las ganas de comer, regulan el movimiento intestinal. Te pregunto dos cosas más y ahora hablo de... Esto que está acá. Esto, hablo con... Esta es una muy buena... Esto es un bypass gástrico. ¿Puedo levantarme? Sí, claro, Sí, sí. sí, por favor. ¿Ves? Esto no es exactamente así, pero el esquema, pero te queda este estómago chiquitito acá. Todo esto queda desfuncionalizado y recién acá en el duodeno empiezan a entrar los jugos digestivos. O sea que la digestión empieza recién acá. Vos esta unión la podés hacer acá o la podés hacer más bajo. O sea que vos lo podés hacer... Acá estos jugos digestivos son los que facilitan que vos absorbas la grasa y los hidratos de carbono. Entonces, si estos jugos entran tarde al intestino, si tienen menos metros para actuar, la cirugía puede ser, además de hormonal, puede ser más mal absortiva. Esta cirugía es tan hormonal que hasta hoy se está usando en personas que no tienen mucho sobrepeso para tratar la diabetes. Mirá vos. Porque las incretinas que se producen en esta zona, cuando llega la comida sin digerir, esas incretinas ayudan a regenerar las células pancreáticas que producen la insulina. Te pregunto otra cosa antes, ahora sí me quiero meter en otras cuestiones que me parecen absolutamente interesantes con vos, Alberto. Dos preguntas rápidas de nutrición. Hice una encuesta entre amigos en cuánto comen. Le digo, pongan el celular más o menos y cronométrense. Uno me dijo 7 minutos, otro 11. Yo, por ejemplo, no puedo bajar de 14, o sea, no puedo pasar los 14 minutos. 14 minutos siento que tengo que esperar entre bocado y bocado. ¿Eso tiene mucha influencia en cómo, en mantener un peso o en estar más sano? El comer más lento, el masticar más la comida, ¿va de la mano o no? En algunas personas decididamente va de la mano, hay otros que pueden comer lentamente y pueden comer mucho, Sí. pero si vos me decís estadísticamente, una de las formas de hacer que la gente tenga control sobre lo que come es que coma más lentamente, que tenga conciencia, que se llama comer consciente. Mindfulness es el nombre más moderno, pero es comer consciente. En lugar de estar distraído haciendo cosas, vos te estás concentrando. Podés mantener una conversación, no es que Sí, te entiendo. Sí. Pero estás concentrado en lo que comes. Apoyás, no tenés 3 bocados, el que estás cortando, el que estás masticando y el que estás tragando. Manejás un bocado a la vez.
Qué bueno eso, manejas un Claro, bocado a la vez. manejás un bocado a la vez. Y lo masticás, no te voy a decir, lo tenés que masticar tantas veces porque depende, si tomas sopa, un pedazo de carne, pollo, pescado, puré, cada cosa es distinta para masticar. Pero te das tu tiempo para darte cuenta de lo que estás Escuchame comiendo. una cosa, yo consumo mucho de tu línea, de la línea de Cormillo. Mm. Yo no sé si es tu línea o ya está, ya no depende más de vos de No, esa marca. en realidad nosotros tenemos asociados y nosotros, donde está la marca nuestra, es porque nosotros hacemos supervisión, tenemos un Ok. departamento de calidad que muy cuidadosamente supervisa lo que se produce en la fábrica y después el Claro, punto pero de por ejemplo, venta. cuando yo compro un producto tuyo, Cormillot, Sí, yo no me fijo en las calorías. Digo, esto debe estar bien. ¿Es al cohete fijarse en las calorías de un producto? no, hay que fijarse porque puede haber, por ejemplo, nosotros hay algunos productos que sacamos, por ejemplo, sin sodio, pero tienen las mismas calorías que el otro. Pero el sodio que te hace, ¿te retiene líquido? El sodio lo que hace es no solamente sala, sino que le da sazón a la comida, la hace más Podrías comer, sabrosa. vos podrías vivir sin, suponete si decidieras vivir sin sal, Sin agregarle sal, sí, sin porque agregarle sal. con la A que partir de tienen- mañana con la que decidís, con la que tienen los alimentos te sobra. te sobra. Sí, sí. Donde comes un poco de pan ya tenés sodio, ¿no? Ah, mira vos. Sí, sí, los O sea, no es alimentos... que te vas a desmayar si no le pones sal a la ensalada no, o si bajas la cantidad de sal. no, de hecho, si vos el siglo pasado hubo la independencia de la India se dio por la guerra de la sal, o sea, la sal no era tan común hasta hace 200 años, era una cosa poco común. Ujú. Eh, una última de nutrición. Dieta paleolítica. Leí varios libros, Cerebro de Pan, Dice, el ser humano no dio un salto evolutivo como para poder digerir alimentos que produjo la revolución neolítica. O sea, que hasta el neolítico no se sembraba. O sea, el cazador-recolector, vos veías un conejo, lo matabas, desayunaba conejo, comías de lo que quedaba de conejo, dos frutas, juntabas una manzana, estaba en el piso, cazabas o pescabas una merluza, un salmón en una caída, en una catarata, lo comías crudo y seguías la manada no sé, de mamuts. Y el hombre empezó a sembrar, pero en 20.000 años o 25.000 años de siembra, no llegó a haber una evolución biológica en el ser humano, en el organismo, como para digerir avena o trigo, harinas. Eso es una locura pensarlo así, porque los paleolíticos te lo dicen. Hay mucha gente que hace dietas paleolíticas que vienen de Estados Unidos. ¿Qué pensás de eso? Mira, en general, yo cuando estoy haciendo, yo te puedo decir lo que pienso sobre distintas cosas. Lo que es médico no pienso, te doy la información de lo que conoce la ciencia hasta hoy. O sea, uno puede pensar cualquier cosa. Sí, pero lo que es fáctico, Pero fáctico, sí. lo que es se fáctico conoce, sí, es sí, dale, fáctico. sí. Hay entre toda la población en nuestro país hay un 7 u un 8%, sumados los tres problemas que puede traer entre la enfermedad celíaca, la intolerancia hay una intolerancia que es media discutida, y la alergia al trigo, puede sumar un 7% de la población a la cual las harinas le caigan mal. El resto son pintoresquismos y creencias, como la gente, desde que aparece el fuego, la gente se reúne y charla, en realidad desde antes, porque antes la gente comía y se reunían para comer porque cazaban a un bicho y se reunían para comer. Cuando aparece el fuego, empiezan a aparecer las recetas y se cree que ese puede ser el origen del habla, donde la gente empieza a hablar de comida alrededor del fogón que se hacía en aquella época. Dicho sea de paso, el asado no es argentino, el asado tiene 1.000.000 de años, 1.000.000 y pico de años desde que aparece el fuego, ¿no? El mejor cereal argentino, la mejor carne, todo lo que quieras, pero bueno. Desde aquel momento la gente empieza a hablar de comida. Entonces cualquier persona que siente que puede comer, siente que puede opinar sobre comida porque se le ocurrió un día. Que eso no está basado. El hombre es omnívoro de toda la vida, porque cuando se empieza a cultivar, se empieza a dominar el cereal. Pero el cereal ya existía, el cereal no lo inventó el hombre, el cereal ya se lo comían antes. Y se lo comían primero con mucha dificultad porque era crudo y algunos no se podía comer, pero cuando aparece el fuego, lo empiezan a cocinar. Claro. Y ahí ya se comía. Lo que pasa es que cuando empieza el cultivo, empiezan a comer más. El hombre es omnívoro. El único alimento que llegó tardíamente son los lácteos.
Entonces los lácteos en los continentes, por ejemplo, partes de Asia, que no había animales para ordeñar, esos desarrollaron más intolerancia a la lactosa. Ah, mira vos. No desarrollaron la lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. En el caso de países como Europa o nosotros fuimos desarrollando lactasa, nos hemos ido acostumbrando a convivir con los lácteos. Y ¿Desarrollamos lactasa como especie? se desarrolló lactasa, sí, claro. O sea, no existía la capacidad para digerir la leche porque no existía el hidrato de carbono de la leche. Pero en tan pocos años es un salto Sí, evolutivo. sí, sí. Mirá vos. La gente empezó Qué interesante. a poder digerir la lactosa. Ujú. Y de hecho, menos del 10% de la población puede tener algún tipo de intolerancia a los lácteos. Y no es de intolerancia absoluta, porque no es como, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que vos tenés cero tolerancia al gluten. Nada, no puedes tomar nada, ni un poquito, ¿no? La intolerancia a la lactosa, si vos consumís poca lactosa o variedad de lácteos, vos podés consumir lácteos, podés consumir queso, podés Escuchame consumir una cosa, yogur. yo te escucho hablar y le debe pasar a muchísima gente que está viendo la nota ahora, porque te digo que hay mucha gente viendo la nota, me están contando Sí, lo los sé, hijos. lo sé, lo sé. Mucha Lo sé gente. que Y vos el programa es visto. Da gusto charlar con vos, Alberto, porque tenés Gracias. tenés como sos vasto Mm. en el conocimiento, ¿viste? O sea, ¿cómo te formaste vos? ¿Quién te influye en esta voracidad por conocer que tenés? ¿Sos médico? ¿Sos un tipo formado intelectualmente? ¿Sos leído? Podría hablar tranquilamente de literatura del romanticismo alemán y me podrías hablar de esto. De romanticismo alemán Bueno, no sé si tanto, pero... pero ¿quién te influye? ¿Cómo te formaron a vos? Mira, yo me formé en la escuela primaria del Estado y mi secundaria fue del Estado. El Liceo Naval era del Estado y con Sí. una enseñanza de primera. Justa, este sábado hice por primera vez un asado en mi casa con todos mis compañeros. Nos solíamos reunir en otros lados. ¿Qué pero promoción son? La quinta. Ah, quinta promoción. Sí, así que éramos 13 que nos juntamos. Esperamos que la vez próxima sean más y la verdad que fue un momento muy, muy, muy lindo. Y era una enseñanza excepcional, ¿no? En aquel momento se presentaban 1000 y entrábamos 100. O sea, era realmente un lugar de privilegio. Y después, a mi mamá le gustaba mucho leer. Mi papá leía, pero mucho menos, ¿no? Pero a mi madre le gustaba mucho leer. ¿Dónde nacieron? ¿De dónde es tu familia? Bueno, mis abuelos, uno francés, otro alemán, otra italiana y otra criolla. Y después mis padres mi madre es uruguaya, mi papá es argentino. ¿Vos te criaste acá? Yo me crié Argentina? en la capital federal, sí, en el barrio de Floresta. Ujú. Y ahí estaba la farmacia de mi abuelo y bueno, y mi casa paterna, ¿no? O ¿Y sea, qué yo me te- crié en una farmacia. ¿Vos te criaste en una Yo me crié en farmacia? una farmacia, sí. O sea que lo primero que yo vi, el 50% de lo que yo aprendí de medicina, esto lo repito siempre, lo aprendí de mi madre, que era enfermera, y era una persona que tenía espíritu de servicio, ¿no? El espíritu de servicio es darle a la gente más de lo que la gente está esperando. Repetime eso. Espíritu de Espíritu de servicio es darle a la gente más de lo que más está de lo que está esperando. esperando, sí. Es darle lo que vos crees que podés darle, no solamente, porque la gente a veces no sabe lo que necesita, pero vos sí podés percibirlo. La Y- gente a y- veces no sabe lo que necesita. No, la gente sabe lo que desea. Vos conocés la anécdota cuando le dijeron a Ford, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, la gente me hubiera dicho caballos más rápidos, porque lo único que conocía eran caballos. Entonces, él inventó el automóvil, ¿no? Y a veces la gente no sabe. La gente sabe lo que desea, pero uno desea. Cuando apareció el iPhone o la tablet, la gente no podía querer eso porque no sabía que existía. Apple se ingenió como para desarrollar un producto que nos generó Sí. la necesidad o el deseo de tenerlo, pero no lo necesitábamos porque no lo conocíamos, ¿no? Y cuando vos estás dando un servicio, en cualquier lugar, en un restaurante, vas a comprar una cosa, en cualquier lugar. ¿A vos te pasa algo. eso? Sí, lo sentís. O sea, vos tenés esa vocación. Yo tengo vocación de servicio. Claro, exactamente. Vos Sí, tenés yo esa tengo vocación de Siempre servicio. estás ligado Sí. a lo público, siempre Sí, tratás de sí, ayudar. sí, tengo vocación de servicio y la tuve siempre y la aprendí de mi vieja. Mi vieja, la gente iba a darse la inyección casi contenta porque siempre mi vieja se ingeniaba para darles algo que los hiciera sentir bien. Escuchame una cosa, y a nivel salud, ¿Argentina va por buen camino en los sistemas de salud que tiene o la salud pública argentina? Mira, la salud pública argentina es muy compleja, es muy difícil que en un país funcionen tantos subsistemas como funcionan en la Argentina. Está el Subsistemas. Subsistemas, sí, porque está el sistema privado, amigo, el de privado, está los prepagos, están las obras sociales,
está el sistema público, están las obras sociales que son de sindicatos, están otros tipos de obras sociales, o sea, el sistema es muy diverso y hay mucha inequidad. La inequidad es una de las cosas que está, una cosa que vos tengas un prepago donde pagues una cuota que es muy alta, de la que tienen acceso no la mayoría de las personas, y otra cosa que te tenés que atender en el sector público, que tienes excelente asistencia, pero muchas veces la gente tiene demoras y la excelente asistencia es en algunos lugares. Cuando vos te empezás a alejar de los grandes centros, Córdoba, Rosario, bueno, por supuesto Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Desmejora. Plata, Bahía Blanca, sí. O sea, al tenis no jugaste más, ¿no? ¿Cómo? Al tenis no jugaste más. No. Leí en una nota que te lastimaste un hombro. Me lastimé un hombro y dejé el tenis, estuve 10 años, o un poco más, no me acuerdo, buscando qué hacer. Probé volver a correr, probé volver al tenis, pero viste, cuando dejás el tenis un tiempo querés volver, Lo dejás un mes, no vuelve más. ya no le pegás y te da una bronca porque sabés lo que es pegar. No aterrizan. Y la mandás a cualquier lado y te querés matar, ¿no? Y un día pasó un cisne negro, se cruzó lo que en mi vida había pensado que se iba a cruzar. Baile. Que es el baile. Claro, sí. Y ahí yo la primera vez que hice una muestra, yo casi todos los años hago una muestra, salvo 2 o 3 años, desde que hice 7 tap. Y este año voy a hacer en septiembre 8 tap. O sea 8 tap. 8 tap, sí. Se llama con ¿Quién tap, fue pero ahora hago tap el- aéreo. y ya voy, Charlie. El Messi del tap, ¿quién fue? ¿Fue Fred Astaire? Fue Fred Astaire, después hubo otros, hubo un padre que en honor a él tiene un famoso número de la escalera, no me acuerdo el nombre. Hay 2 nombres que no recuerdo, que es un negro que fue... ¿En qué año el nace el tap? ¿La hablan en Estados Unidos? principio de siglo. Ah, principio de siglo. ¿En de Estados siglo, Unidos? Sí, en Estados Unidos, sí. Primero con chapitas en los zapatos y después se fue perfeccionando, ¿no? Chacabuco